Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 6. Los integrantes que nos conformamos son César Muzo, Dieter Díaz, Gabriela Salazar, Gladys Estrada, Lourdes González y mi persona quien les habla, Ken González. Bueno, nosotros hoy nos enfocamos en lo que vamos a explicar lo que son las memorias, ya que en estas memorias se dividen lo que son las nociones fundamentales. Para empezar tenemos que saber qué es una memoria, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para empezar, la memoria es un dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, que es como el almacenamiento de la información y el conocimiento, ya que es uno de los componentes fundamentales de la computadora que interconecta la unidad central de procesamiento, que en este caso vendría a ser el CPU, y los dispositivos, lo que son entrada, salida, y los que implementan lo fundamental del modelo de la computadora, de la arquitectura, que es de Von-Neumann. Como tenemos aquí un ejemplo de la imagen. Siguiente, por favor. Ya. Como vemos en la imagen tenemos que son los procesos de entrada de información. Los siguientes, como es el ordenador es que va procesando todo lo que es la información, y en la salida es cuando ya lo muestra. Otro dato que también quiero dar es que la memoria es como un cerebro humano, ya que también se utiliza para almacenar datos e instrucciones. La memoria de la computadora es el espacio de almacenamiento en la que la computadora dice y cuáles datos son procesados. ¿Okay? Otro dato también que quiero dar es que la memoria se divide en un gran número de piezas llamadas células, ya que cada una de estas ubicación o celdas tiene una dirección única en la que varía desde 0 hasta el tamaño de la memoria menos a 1. Gracias. Siguiente compañero. A continuación, Gabriela Salazar. Tenemos que la clasificación de memoria. Tenemos que es la memoria volátiles. Significa que la información que se almacena temporalmente en el módulo se borra cuando se reinicia o se apaga la computadora. O sea, quiere decir que la información que está almacenada de forma eléctrica en los transistores, cuando no hay corriente eléctrica, los datos desaparecen. Segundo, tenemos las memorias no volátiles, que al contrario de la volátil, esta almacena datos sin energía, quiere decir que no necesita estar conectado a una fuente de energía. Entonces, los datos de esta memoria no desaparecen si en caso de que la computadora se apague. Es muy contrario que de la volátil. La primera nos dice que si se apaga la computadora se reinicia, desaparece, pero en la volátil no. En la no volátil, ¿qué digo? También tenemos lo que es la memoria primaria, también conocida como memoria principal o memoria interna. Esta memoria incluye lo que es los registros principales, lo que es el caché y el CPU. También tenemos lo que es la memoria secundaria. La memoria secundaria también se conoce como memoria externa, y el procesador puede acceder a ella a través de un módulo de entrada y salida. Esta memoria incluye un disco óptico, un disco magnético y una cinta magnética. También tenemos lo que es la memoria de rendimiento. El diseño del sistema informático se realiza sin jerarquía, memoria, y la brecha de velocidad entre la memoria principal y los registros de la CPU aumenta debido a la gran disparidad en el tiempo de acceso. También tenemos lo que es la capacidad, que es la jerarquía de la memoria de la cantidad total de datos que la memoria puede almacenar. También tenemos lo que es el tiempo de acceso. Es la jerarquía de memoria
en el intervalo de tiempo entre la disponibilidad de datos y la solicitud de lectura o escritura. Ya, también tenemos lo que son los discos magnéticos. Los discos magnéticos en la computadora son placas circulares fabricadas de plástico o metal por material magnetizado. Estos no son nada más y nada menos que bits que almacenan dentro del plano magnetizado en lugares próximos a circuitos concéntricos. Estos suelen estar separados en secciones que se denominan sectores. Y entre otros. Siguiente diapositiva. También tenemos lo que es la característica de una memoria. Nos dice que el ordenador almacena, o sea, una de sus características es que el ordenador almacena dentro de su memoria los programas y datos con los que vamos a trabajar. La memoria con la que trabaja el ordenador puede ser de dos tipos. Memoria externa o secundaria. Reciben este nombre los soportes de almacenamiento masivo, ya que son capaces de almacenar gran cantidad de información de manera permanente. Algunos ejemplos de memoria externa son discos duros, disquetes, cintas DAT, etc. Siguiente. Buenas noches, profesor. A continuación, el estudiante Díaz Braulio le va a dar lo que es la jerarquía de la memoria. En breve resumen, la jerarquía de la memoria es la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen las computadoras. Como vemos a continuación en la imagen, que tenemos la capacidad, la memoria interna, el velocidad de los costes por bit, los registros, el caché, RAM, ROM, disco duro, memoria virtual, memoria de intercambio, almacenamiento secundario, disco extraíble, memoria flash, discos ópticos, almacenamiento en red, cintas magnéticas, etc. El objetivo de la jerarquía de la memoria es acercarse al rendimiento de una memoria a gran velocidad del coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencia. Los puntos básicos que tenemos aquí son la capacidad, velocidad, los costes, como ya lo habíamos mencionado. La cuestión de las capacidades simple: en cuanto a memoria haya disponible, más se podrá utilizar. En cuanto a la velocidad por los bits, si esta es óptima para la memoria, la velocidad, el microprocesador puede trabajar de modo que ya no haya tiempos de esperas entre cálculo y cálculo utilizados para traer operandos y guardar los resultados. En suma, en el costo de la memoria no se debe ser excesivo para que sea factible en construir un equipo accesible en los tres factores que compiten, por lo que hay que encontrar el equilibrio. A menor tiempo de acceso, mayor coste; a mayor capacidad de coste por bit, a mayor capacidad, menor velocidad. También tenemos aquí, como vemos en la imagen, los bitables, registro de CPU, memoria semiconductora, memoria caché, memoria interna, discos magnéticos, memoria secundaria, almacenamiento masivo. La memoria caché. La memoria caché, como lo vemos en la imagen, es un componente de hardware y software que guarda los datos para procesar las solicitudes a futuras de estos datos que tenemos aquí. Pueden atender con mayor rapidez y mayor datos de los anteriores duplicados. En otras palabras, generalmente la velocidad de acceso es más rápido. Se produce un abierto de caché cuando los datos solicitados se pueden encontrar en esta. Mientras si encontramos en un fallo en el caché, cuando esto ocurre en los dichos datos, la lectura del caché es más rápida que para que volvamos a capturar o leer desde un almacenamiento más lento. Por lo tanto, cuantas más solicitudes se puedan atender desde la memoria caché, más rápido funcionará el sistema. Una de las referencias es que la memoria de acceso rápido de la unidad central de procesamiento, que guarda temporalmente los datos recientes de los procesandos en la información. Pero al manejar el tamaño de acceso más rápido, surgió cuando las memorias ya no fueron capaces de acompañar la velocidad del procesador. A continuación, el siguiente compañero.
Hola profesor, soy el alumno César Muso. Voy a tratar sobre memoria semiconductora. Memoria semiconductora. Indica que es un bloque de construcción importante encontrada en computadoras digitales y sistemas. Una memoria es necesaria para el almacenamiento de instrucciones, como en programas de computadora, datos y resultados obtenidos durante el procesamiento de datos. Mientras que en el pasado, los núcleos de ferritas fueron ampliamente utilizados, en la mayor parte de los sistemas digitales, las memorias semiconductoras han venido a reemplazar a los núcleos en una memoria semiconductora. Los multivibradores biestables se utilizan para almacenar un bit en 0 o 1. Los transistores en el multivibrador pueden ser bipolares, BJT o de efecto de campo MOSFET. En una clasificación podemos entender que presente lectura y escritura o RAM, estática o SRAM, dinámica o con refresco de RAM o solo de lectura ROM. También tenemos el transistor, indica que es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, resistencia de transferencia. Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diario, como radios, televisores y todo equipo tecnológico comúnmente utilizado. De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función amplificada de la que se inyecta en el emisor, pero el transistor solo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo. Si es de una fuente de corriente continua, se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo de circuito. Entre los tipos de transistores tenemos transistor de punta de contacto, el primer transistor que obtuvo ganancia inventado en 1947, consta de una base de germanio sobre la que se apoyan muy juntas dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. Tenemos también el transistor de unión bipolar, BJT por sus siglas en inglés, fabrica básicamente sobre la monocristal de germanio, silicio o arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores. También tenemos lo que es los condensadores, que indica que es un dispositivo que está formado por un par de conductores, generalmente en forma de tabla, esfera o láminas separadas por un material dieléctrico, siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante, o por el vacío, que sometidos a una diferencia de potencia adquieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de almacenamiento de carga se le denomina capacidad o capacitancia. Eso es todo cuando puedo explicar. Siguiente compañero. Bueno, mi nombre es González Francis Lourdes. Como ya han hablado anteriormente mis compañeros, la memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, donde almacena de forma temporal los datos de los programas que se utilizan en ese momento. En sus siglas RAM, en inglés RAM Access Memory, en español memoria de acceso aleatorio, y es un tipo de memoria que se puede encontrar en cualquier dispositivo, de ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. Se puede clasificar en tipos de bus, tipos de sincronismo y tipos de celda de memoria. Siguiente diapositiva. También nos encontramos con lo que es la memoria RAM estática y dinámica. En la memoria estática encontramos lo que es un poco más rápida, fácil de utilizar, aunque también es un poco más cara y puede ser asíncrona o síncrona. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la asíncrona es simple, económica y se utiliza para transmitir una pequeña cantidad de datos, mientras que la síncrona se utiliza para transmitir la mayor parte de datos, ya sea eficiente y tiene menos gastos al futuro. En la memoria RAM dinámica es un poco más lenta, más difícil de utilizar, es más barata y con simple síncrono, es un poco más fácil de utilizar. Siguiente diapositiva.
según el proceso de utilización o refresco de memoria. La memoria interna RAM se puede clasificar en diferentes tipos de memoria en su largo tiempo, que son la DR-DINAC, la DRM Synchro, la DDRM, las que más utilizamos hoy en día en ciertos ordenadores, que pueden ser la DRM2 y la DRM3. En la DRM DIMAC es una memoria de una gran capacidad de almacenamiento. Este tipo de memoria necesita actualizarse periódicamente para que la información que contiene no se pierda. En cambio, la memoria DRM Synchro es una memoria que necesita actualizarse por celdas en un tiempo de acceso entre 25 y 10 nanosegundos. Ya el momento de la DDRM son memorias muy parecidas a la de DRM Synchro, pero cuenta con una lenta velocidad que nos permite transmitir datos por dos canales distintos simultáneamente en el mismo ciclo del reloj. Ya nos encontramos al momento de la DRM2 y DRM3. Estas memorias son básicamente iguales a la DRM por mediante de técnicas mejoradas de su fábrica. Consiguieron aumentar la velocidad para transmitir datos, aunque suele ser a costa de subir la técnica. Como podemos ver en las imágenes, se presentan diferentes tipos de modelos de la DRM2 y de la DRM3. También nos encontramos la siguiente diapositiva, por favor. También nos encontramos con la memoria ROM. La memoria ROM es la memoria principal de un dispositivo, sea un ordenador o un móvil. Esta es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que están utilizándose en este momento. Sus siglas en inglés es Random Access Memory, lo que traduce en español sería memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria, que se puede encontrar en cualquier dispositivo, ya antes mencionados, puede ser de sobremesa hasta teléfonos móviles. Bueno, ya lo que la memoria RAM tiene dos tipos de características del resto que la hace, del resto de tipo de almacenamiento. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por la otra los datos se almacenan en forma temporal. Quiere decir que, digamos, toda la información que se haya trabajado en el día, al momento de apagar la máquina y volverla a encender, se borró temporalmente, ya no existe en ese momento, ya no existe toda la información almacenada. Ya. La memoria RAM sirve en tu ordenador o móvil, no ejecuta ciertas acciones utilizando únicamente, no solo que se utilizan en el disco duro, ya que y si solo se hiciera eso en el disco duro, tardaría demasiado en ejecutarse. Por eso se utiliza un tipo de memoria mucho más rápida para hacer cierto tipo de tareas inmediatas y se encarga de almacenar las instrucciones de la CPU. Aún los datos de las aplicaciones necesitan constantemente. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tipos de memorias ROM. Nos encontramos con la PROM, la EPROM y la doble EPROM. Podemos decir que la memoria EPROM, en sus siglas en español, memoria programable de solo lectura, fueron desarrolladas al fines de la década de los 70 por una compañía llamada Text Instrument. Dichas memorias consisten en un chip de comprimir miles de fusibles capaces de quemarse mediante un dispositivo denominado programa ROM, aplicado a un alto voltaje de 12 voltios a la caja de memoria marcada. También podemos decir que la EPROM es una memoria, en sus siglas en español, memoria programable y borrable de doble lectura. Esta memoria
PROM se pudieron eliminar estos chips estos chips disponen de un papel de vidrio que deja entrar los rayos ultravioleta. Cuando el chip es sometible en rayos ultravioleta de una determinada longitud de ondas, se constituyen los fluidos. ¿Los qué? ¿No alcanza a leer? Los fusibles, los que implican que todos los bits de memoria vuelvan a 1. Por esta razón, el tipo de memoria ROM-PROM se la denominaba así. La doble PROM es la memoria, en siglas en español, memoria programable de sola lectura, borrable eléctricamente. También son memorias PROM borrables, pero a diferencia de estas se pueden borrar mediante una sencilla corriente eléctrica, es decir, incluso si se encuentran en posibles ordenadores. Gracias.